Hola, qué bueno que sigues aquí. Tal vez te quedaste con la duda de cómo es que se guarda la información en la base de datos. Te voy a explicar un poco más acerca de eso. Entonces, habíamos comentado que en el identificador lo íbamos a dejar con el UID dinámico que viene por defecto. Esto, si te diste cuenta, te genera un código. Este código es único y irrepetible, nunca más se va a volver a repetir, aunque agregues demasiadas funciones. Pero también lo puedes agregar de forma personalizada, es decir, que puedes agregar, por ejemplo, alguna letra, algún número que pueda servir como identificador. Pero ¿cuál es la ventaja o desventaja de esto? La ventaja es que siempre vas a tener el control de en qué registro vas a actualizar o agregar información de forma manual, pero la gran desventaja es que si deseas agregar diferentes registros, lo que vas a estar haciendo es que siempre se va a estar actualizando la información. Por ejemplo, si tuvieras una colección de configuraciones, en la parte de configuraciones, como siempre vamos a obtener un solo registro, o dependiendo de cómo es que lo tengas catalogado, por ejemplo, precios, categorías, etc. Si un administrador estuviera agregando diferentes configuraciones, lo más recomendable es que siempre se utilice algún valor específico, como por ejemplo un 0, para que de esta manera, al momento de adquirir la información, siempre se refiera al registro 0 y no tenga que estar adivinando o ver qué ID se acaba de generar al crear los settings o las configuraciones, sino que siempre va a ser la consulta al registro 0 y de esta manera siempre va a obtener la misma información de todas las configuraciones. Entonces todo va a depender de qué es lo que necesitas realizar o cómo lo necesitas realizar para que tu aplicación funcione de forma correcta. Recuerda que para el identificador, si lo vas a agregar de forma manual, no importa, simplemente desactivas este pequeño check y aquí agregas la clave o el identificador que quieres utilizar. Si quieres que se agregue de forma automática como lo hemos estado generando, simplemente debes de activar el check y aquí ya no te va a dejar agregar nada y simplemente agregas los valores de los campos. Ahora, para hacerlo de forma automatizada te tienes que situar en esta parte y en la parte de general, en donde dice plain text, puedes agregar algún valor, por ejemplo 0, y ya se verá reflejado aquí. Entonces de forma automática se va a guardar la información. Asimismo, si se quiere hacer una actualización de la información, lo mismo, puedes hacer referencia al registro con el identificador 0 y en automático se van a estar validando. Porque si no lo sabes, esta función de guardar información en la base de datos sirve para dos cosas: para guardar información y para actualizar información. Guardas información cuando el registro no se ha creado, se va a generar un nuevo registro con los datos que le estás mandando. Si el identificador aún no existe, entonces crea el registro. Y en caso de que ya exista, simplemente va a tomar los campos que ya acabas de agregar para actualizarlos en los campos que ya existían. Si tus campos ya tenían algún valor, se va a reemplazar por los que acabas de agregar. Y en caso de que no tenga un valor, simplemente se le va a agregar la información que acabas de asignarle. Esta es la gran diferencia entre esta función, que la puedes utilizar para dos cosas, y además de que los identificadores también te van a servir para dos cosas: para que lo puedas actualizar o puedas obtener información de ese registro de forma específica, o los identificadores aleatorios, que te van a permitir agregar un número indefinido de registros. Todo va a depender igual de tu consulta a la base de datos o de lo que quieras realizar. En este caso de recetas, pues nos conviene agregar un identificador aleatorio, puesto que vamos a crear diferentes números de recetas en cada perfil diferente. Entonces puedes agregar también, por ejemplo, una combinación. Recuerda que para agregar funciones dentro de algún campo siempre debes de ser en complex. Por ejemplo, puedes agregar algo como un concatenado, en donde vas a agregar, por ejemplo, el ID del usuario, y eso lo vas a unir con alguna variable aleatoria. Es decir, que aquí ya se va a hacer una combinación de dos datos, pero que el primero siempre lo vas a estar utilizando para poder identificar qué persona acaba de agregar una receta. También va a depender mucho de las especificaciones que necesites en tus aplicaciones. De igual manera, si no quieres hacerlo de esta forma, recuerda que lo puedes
agregar como un campo más para saber quién acaba de agregar qué cosa. Todo es dependiendo de la facilidad que le quieras dar a tu aplicación y a las consultas que quieras realizar. Recuerda que entre más funciones agregues a un campo, puede ser que se tarde un poco más en devolver la información, y más si estás utilizando consultas consecutivas. Es decir, que si en alguna función estás utilizando consultas a la base de datos, esta puede demorar un poquito. Pero eso ya son funciones demasiado complejas que estaremos viendo mucho más adelante. Ahora que ya sabes la diferencia de esta parte de los identificadores, de identificadores únicos e identificadores aleatorios, ya entiendes un poco más cómo es que debes de agregar o guardar información en tu base de datos. Te espero en el siguiente video.